Y para el análisis sobre la victoria de José Antonio Kast del Partido Republicano, estamos en conexión con Leslie Briceño, analista política, licenciada en Historia por la Universidad de Valparaíso, con un posgrado en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Católica de Chile, docente en la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Desarrollo. Leslie Briceño, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar nuevamente con ustedes. Leslie, ¿a qué atribuye el triunfo de José Antonio Kast? Bueno, en general son varios elementos que hay que incorporar cuando uno piensa en el triunfo de José Antonio Kast el día de ayer en segunda vuelta, en un contexto de segunda vuelta. Primero, claramente hay un desgaste de las fuerzas políticas que están en el gobierno actualmente. El gobierno del presidente Boric goza de una baja popularidad, un apoyo bastante mermado de la opinión pública, cercano al 30%. Y eso lógicamente ha construido una oposición bastante organizada, bastante fuerte, que llega finalmente al triunfo en las urnas y que es respaldado con un 58% de los votos, lo cual no es menor, es quizás en términos porcentuales, y ojo, también en términos de votos reales, el presidente más votado de la historia, que tiene el porcentaje más importante y significativo de apoyo en el contexto después del retorno a la democracia. 58% de los votos son 7.200.000 votos que obtiene José Antonio Kast, y esto, lógicamente, lo que él logró en esta campaña fue canalizar quizás de la mejor forma posible y que permitió que finalmente este discurso permeara dentro de la sociedad en relación a temas de seguridad, los temas de migración irregular y también de fortalecimiento de la economía. Precisamente, Leslie, su plan para expulsar a más de 300.000 migrantes indocumentados, ¿cuán realista es? Es poco realista, la verdad, porque en un principio José Antonio Kast hablaba de la necesidad de expulsar. Son 334.000 migrantes que están en una situación irregular por cifras que se manejan en nuestro país, y efectivamente él planteaba la necesidad de sacarlos, la reconducción hacia la frontera. Bueno, hay un proceso de reconducción que se realiza habitualmente con los migrantes que buscan ingresar en forma irregular por la frontera con Perú. Sin embargo, eso no es tan viable en el caso de la frontera con Bolivia, porque con Bolivia Chile no tiene relaciones diplomáticas hace ya varias décadas. Y cruzar por Argentina es mucho más complejo. Y por lo tanto es poco realista porque el proceso de reconducción ya se hace, por un lado, pero también porque José Antonio Kast planteaba la necesidad de realizar vuelos charter de expulsión de migrantes en situación irregular. Por lo tanto, esos vuelos son caros, no es una política pública económica, y obviamente también hay todo un proceso de cómo se va a pesquisar, cómo se va a detener a las personas que estén en una situación migratoria irregular. Pensando además que en Chile la migración irregular no es un delito, es solo una falta. Y sobre generar más trabajo, ¿cuál ha sido la propuesta de José Antonio Kast? Bueno, él habla sobre la necesidad de la reactivación económica. Chile está creciendo en estos momentos y en los últimos años, ¿no? El problema del estancamiento y crecimiento económico en nuestro país no es del último gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que ya lleva más de una década de estancamiento en crecimiento. Estamos creciendo entre un 2-3% anualmente. Eh, y claro, es también una meta bastante ambiciosa, volver a crecer a los números que tuvimos durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que son los años 93, 94, donde Chile crecía cerca de un 10% anualmente. Esas metas son bastante poco probables de cumplir, pensando además también que el crecimiento económico no se debe única y exclusivamente a políticas internas, sino que también a políticas que tienen que ver con el contexto internacional, qué es lo que pasa en el concierto internacional y cómo Chile se posiciona dentro de ese contexto. La inversión extranjera o la reactivación económica tiene que ir de la mano en el proyecto de José Antonio Kast, de la mano de seguridad y también de certezas jurídicas, de seguridad en términos de disminuir la delincuencia, pero a la vez también de políticas públicas pro empleo. El desempleo en Chile es un desempleo bastante alto, cerca del 9%, pero eso también ocurre porque hay mano de obra que no está calificada, faltan profesionales, especialmente en el área técnica y en el área de lo que tiene que ver con el desarrollo, con un grupo de profesionales preparados para asumir los nuevos desafíos de la industria. Y eso también no se soluciona con políticas públicas de un año para otro, sino que requiere inversión a largo plazo. ¿Y qué se espera del nuevo gobierno en materia de aborto, teniendo en cuenta también cómo queda este tema del gobierno de Boric?
Bueno, en general recordar que Chile tiene una ley de aborto en las tres causales, que significa que la mujer puede acceder a un aborto legal en el contexto de violación, de inviabilidad fetal y también de riesgo de vida de la madre. Y efectivamente en estos momentos hay un proyecto de ley que fuera una parte de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric de despenalizar el aborto en hasta las 14 semanas sin ningún tipo de indicación como son las tres causales. Esa es una discusión que ha sido bastante compleja de llevar en nuestro país porque Chile, especialmente en algunos sectores del Congreso, que está en estos momentos bastante conservador, y es poco probable que la discusión se dé para aprobar. Justo sobre eso, Leslie, ¿cómo está la composición de las fuerzas políticas en el Parlamento para obtener también el respaldo necesario para sacar adelante el plan de gobierno de Kast? Bueno, en la elección de noviembre de este año, nosotros renovamos la Cámara de Diputados por completo. Son 155 diputados. El Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, obtuvo 31 de esos escaños, seguido también por la Unión Demócrata Independiente, que es un partido de centro-derecha, que si bien no iba a la misma lista de José Antonio Kast, para el contexto de segunda vuelta lo apoyó electoralmente y que tiene una fuerza política en general. Si nosotros sumamos a republicanos y sumamos a el conglomerado de Chile Vamos y otros partidos de derecha y de centro derecha, tienen el 76%, perdón, 76 escaños de los 155. Eso es el 50% prácticamente de la Cámara y lógicamente los deja en un Congreso un poco más conservador, más hacia la derecha, en una posición más favorable para aprobar las medidas y las leyes que presenta el presidente Kast, el presidente electo en estos momentos. En el Senado está un poco más equilibrado. El Senado en nuestro país es de 50 miembros y en estos momentos está bastante equilibrado, casi 50-50, 26, 24, 26 para la centro derecha y la derecha y 24 para lo que es actualmente el oficialismo. Por lo tanto, las disputas se van a dar mucho más en tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, dependiendo del proceso del proyecto de ley que se esté discutiendo. Leslie Briceño, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.